Hace 10 años se estrenó Detrás del Candelabro. Es una película biográfica dirigida por Steven Soderbergh que está basada en las memorias de Scott Thorson tituladas Behind the Candelabra, My Life with Liberace. La trama se centra en cómo Liberace y Scott Thorson se conocieron y desarrollaron una relación amorosa a finales de los 70, cuando Scott tenía 17 mientras que Liberace tenía 57, o sea, siendo 40 años mayor que él. La película muestra la vida amorosa y extravagante que llevaban juntos, pero también explora los aspectos oscuros de su relación, incluyendo el control ejercido por Liberace sobre Thorson, así como el abuso físico y emocional que este último sufrió. A sus 10 años, la Gran Depresión de 1929 dejó a su familia, como a tantas otras, en graves problemas económicos, por lo que para poder costearse las clases empezó a tocar en radios, teatros, cines y más tarde en locales de striptease. De esta crisis nació parte de su esencia, así fue como aprendió el repertorio popular que daría un color tan singular a su carrera. El público de inmediato amó este estilo que tenía Liberace, que más tarde él mismo definiría interpretar música clásica quitándole las partes aburridas. Algunos de sus sellos distintivos en cada uno de sus shows era un candelabro apoyado sobre sus pianos de cola, intervenido con cristales y espejos, sus trajes de lentejuelas o luces que iluminaban el escenario en la oscuridad y sus imponentes abrigos de piel. Pero ante las devastadoras críticas que recibía de sus pares, como críticos de música, otros pianistas, Liberace no parecía preocuparse demasiado. Cuando leo una mala crítica me voy llorando todo el camino, hacia el banco en el que guardo mi dinero, bromeaba en sus actuaciones en los casinos de Las Vegas por las que cobraba una entrada de $55, una cifra astronómica para aquella época. Un chiste que solía repetir durante sus espectáculos. ¿Se acuerdan de ese banco al que iba llorando por haber recibido una mala crítica? Lo compré. Pese a esa gran fortuna construida, no le alcanzaba para disipar los rumores sobre su sexualidad, y por ello tenía que vivir en silencio su homosexualidad que tanto obsesionaba a los medios. Tanto él como su jefe de prensa se veían obligados a dar explicaciones con santo y seña de por qué no estaba casado, y que si aún estaba soltero era porque no había encontrado a la mujer ideal. Y el mismo Liberace tenía que salir a repetir esta información una y otra vez cuando daba entrevistas. Hasta su representante insistía en posicionar a Liberace en la lista de los hombres más deseados por las mujeres, junto a Sean Connery, Paul Newman, y se apuraba en filtrar datos sobre sus supuestos noviazgos con hermosas mujeres, como la patinadora Sonja Henie, la bailarina Joan del Río o hasta Mae West, a quien le unía una verdadera amistad. Hasta el diario inglés Daily Mirror sugirió en un artículo firmado con un seudónimo que Liberace era gay. Y ese no era un tema menor, en Gran Bretaña aún era ilegal ser homosexual. El pianista demandó al diario que tuvo que pagarle 8.000 libras en un fallo que continúa siendo hasta hoy el mayor acuerdo por calumnias de la historia británica. Desde ese entonces, su homosexualidad sería un secreto caste a voces hasta su muerte. Una noche de 1976, después de un show, quedó deslumbrado por la belleza de un adolescente de 16 años que se acercó a saludarlo a su camerino. Era Scott Thorson, quien se había pasado la vida entre hogares de acogida y orfanatos. Y en ese momento él se ganaba la vida siendo ayudante de un veterinario. De hecho, él quería estudiar para también ser veterinario. Liberace era un amante de los perros, tenía 27 y a todos los consideraba sus hijos. Fue la excusa perfecta para acercarse a Thorson, quien debía cuidar a las mascotas del artista. Más temprano que tarde, terminaría adoptándolo también a él como hijo. Era la manera que encontró para justificar el vínculo ante la opinión pública una vez que Scott se instaló en su mansión. Y la relación se volvió todavía más extraña cuando a Liberace se le ocurrió que su hijo adoptivo tendría que parecerse a él. Y eso lo hizo con la intención de que pensaran que en realidad él era su hijo biológico. Era su hijo y era su amante. Era algo muy raro, le dijo Thorson años después en una entrevista a Larry King, en la que también aseguró no ser homosexual. Solo lo hacía para agradar a Liberace. Un día me dijo: Scott, tienes el trabajo más importante de toda mi empresa, hacerme feliz y agradarme. Scott era su asistente personal, bailarín en los shows, chofer y cuidador de sus perros. Era consentido con todo tipo de atenciones y regalos. Un día dijo: Liberace me salvó de un padre maltratador y una madre mentalmente enferma. Hice todo lo posible por agradarle a ese hombre. Siempre hubo una relación de amor-odio, pero en esa época me sentía honrado de estar junto a él, le confesó a Larry King. Está de más decir que era una relación completamente abusiva, por varias razones, y una de ellas es la desigualdad de poder. Liberace era una figura muy fuerte y poderosa en la industria del entretenimiento en aquellos años, mientras que Thorson era prácticamente un adolescente, siendo 40 años menor que él y mucho menos experimentado. Y encima de eso provenía de un entorno disfuncional.
Esta desigualdad de poder creó una dinámica en la que Liberace tenía control significativo sobre la vida y las decisiones de Thorson, y otra característica muy común en este tipo de relaciones es el aislamiento social. Liberace supuestamente mantenía a Thorson aislado de su familia y amigos, limitando su capacidad para buscar apoyo externo o escapar de la situación abusiva. Por ejemplo, Scott, antes de conocer a Liberace, él quería ser veterinario, pero cuando se fue a vivir con él le impidió seguir con esto. Y esto de aislarlo limitaba su capacidad para buscar apoyo externo o escapar de la situación abusiva. Este tipo de control sobre las conexiones sociales de Thorson es una táctica común de relaciones abusivas, como ya mencioné anteriormente. Además de eso, durante su relación dependía económicamente de Liberace. Como resultado, su capacidad para tomar decisiones independientes se vio comprometida, ya que estaba condicionado por la ayuda financiera y los regalos costosos proporcionados por Liberace. Esta dependencia económica suele ser una forma de control en una relación abusiva. Además, el control emocional y la manipulación también juegan un papel bastante importante. Según los relatos de Thorson, Liberace ejerció un control emocional sobre él, manipulándolo para que se adaptara a sus deseos y necesidades. Esto incluía presiones para que Thorson mantuviera su apariencia física según los estándares de Liberace y para que cumpliera con sus expectativas en la relación. En la misma entrevista con Larry King, Scott cuenta cómo Liberace lo convenció de que se realizara varias cirugías estéticas para hacer su paternidad más creíble. Su peluquero le presentó un cirujano plástico llamado Jack Staats. Quedamos con él en la mansión de Las Vegas y cuando Lee, le decía Lee por Liberace, lo vio, le dijo acompáñame y lo llevó a su cuarto. Ahí había un cuadro de él en el que tendría unos 30 años. Se lo señaló y le explicó, quiero que hagas que Scott se vea como yo cuando era joven. Starr siguió las indicaciones sometiendo al joven a diversas intervenciones quirúrgicas, tratamientos estéticos, un retoque maxilofacial con una prótesis de silicona para que su mentón se pareciera al de Liberace. También elaboró un programa para adelgazar que el cirujano plástico llamaba la dieta californiana, en la que combinaba medicamentos anorexígenos como cocaína, farmacéutica, anfetaminas, demerol, etc. Y Scott no tardó en convertirse en un adicto, pero como las adicciones comenzaron a afectar su vida sexual con Liberace, el músico comenzó a frecuentar a otros amantes. Y así fue el fin de su relación con Scott, a quien terminó despidiendo de su trabajo como chofer y asistente personal. Y para Scott esto fue un golpe bastante duro, ya que le quedaban un puñado de joyas y propiedades que había intercambiado de inmediato por droga. Para resolver sus problemas financieros no tuvo mejor idea que exponer a su expadre y examante, ventilando a los cuatro vientos todo lo que había pasado entre ellos. En 1982, los abogados de Thorson presentaron la primera demanda en la historia de los Estados Unidos en la que un hombre pedía pensión de alimentos a otro hombre después de su separación, en la que el joven le reclamaba a Liberace unos $13 millones. Pero no había dinero en el mundo que pudiera calmar el daño mediático por el que estaba pasando Liberace en ese momento. Esta fue una gran noticia para la prensa, quien había esperado décadas para que estallase un escándalo sexual del músico. Se publicaron notas contando con lujo de detalle todo lo que Scott había contado sobre su relación. El límite se cruzó por completo cuando Liberace apareció con Oprah Winfrey, con el fin de lavar su imagen después del escándalo. Aunque conservaba el glamour y el humor de siempre, se lo pudo ver extremadamente demacrado. Corría el año 86 y la noticia que muchos sospechaban no tardó en salir a la luz. Liberace tenía SIDA. Una vez más, su representante negó eso, asegurando que su delgadez se debía a una dieta que consistía únicamente en comer sandía. Pero el artista moriría 3 meses más tarde, el 4 de febrero de 1987, en su casa de Palm Beach. Aunque su médico personal sostuvo que la causa del deceso había sido una neumonía, la presión de los medios llevó a las autoridades a ordenar una autopsia que terminó confirmando que había fallecido por complicaciones derivadas del VIH. La batalla legal, que duró 4 años, había terminado con un acuerdo extrajudicial con su ex amante y ex hijo, por el que solo tuvo que pagarle $95,000, 3 autos y algunos de sus amados perros. En las memorias de Scott, que se publicaron un año después de la muerte de Liberace, cuenta que Liberace lo llamó por última vez antes de morir para verlo y hacer las paces.